Carnalito, no te oigo. Queridos y queridas hermanas y hermanos de esta comunidad que se une con nosotros en línea cada 8 días, les damos las muy buenas noches a todos ustedes. Los saludamos desde el centro de la República Mexicana, en la ciudad de Querétaro, Querétaro, en un programa más de charlas bíblicas. Saludamos a cada uno de los hermanos que se conectan con nosotros desde distintos países. Les damos las muy buenas noches. Hoy en particular queremos saludar y pedir de sus oraciones por nuestros hermanos colombianos y venezolanos, aquellos que el Señor compró con su sangre y que son parte de su cuerpo, queridos hermanos. Les pedimos a todos ustedes que los lleven en sus oraciones. Queridos hermanos, quien les habla, Armando González, y ya está aquí nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío. Muy buenas noches, querido hermano. Ya ¿Cómo te va, estamos hermano? aquí. Bien, queridos hermanos, agradecemos a todos aquellos que hacen posible la conexión de este medio para poder platicar con ustedes. Les mandamos un fuertísimo saludo. Agradecemos fuertemente su apoyo por, por la manera pues incondicional con la que nos apoyan. Igualmente saludamos a todos aquellos que retransmiten desde sus perfiles personales en la plataforma de Facebook. Les mandamos un gran saludo. El Señor les recompense su actividad. Y bueno, querido hermano Septién, pues ya estamos aquí nuevamente platicando acerca del libro de Judas. Nos quedamos, creo que en el capítulo, bueno, el único capítulo, pues versículo, pues creo que 5 y 6, ¿no, hermano? Sí, hermano, sí. Pero 5 Fíjate, y 6, creo que comentamos el 6, algo del 6. sí, fíjate, mi querido hermano, que he estado yo reflexionando sobre estos tres versículos, 5, 6 y 7. Y básicamente, hermano, me llama mucho la atención que, bueno, yo siempre me iba con, pues ahora sí que con la finta, vamos a decir así, hermano, me iba con la idea de, de la presencia del Señor de manera importante, como lo relata Judas, de que él acompañaba al pueblo de Israel en el desierto, como también Pablo lo dice. En el versículo 5, hermano, eh, con toda claridad, como lo leímos la vez pasada, en el versículo 5, dice, y quiero recordaros a vosotros que sabéis todas las cosas, que Jesús habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto de una vez para siempre, mi mente, hermano, te confieso, mi mente se quedaba ahí, en que el Señor Jesús había estado presente en este evento tan importante. Pero a la lectura detallada de estos versículos, me doy cuenta, hermano, que, bueno, tomó acciones, hermano. O sea, Judas hace la referencia a un conocimiento que tiene evidentemente el pueblo hebreo con respecto a hechos o acontecimientos históricos que están descritos en la Escritura. Mira, en primer lugar, como te comento, hermano, que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, de una vez para siempre, previo a esto les dice, les quiero recordar lo que ustedes ya saben. Ustedes ya conocen las cosas acerca de lo que la palabra del Señor decía, pero él puntualmente
aquí mete un elemento que es el Señor Jesús, o más bien no un elemento, sino mete dentro del discurso al Señor Jesús. Pero en la relatoría de Judas hace referencia a lo que el Señor Jesús no solamente hizo en la tierra de Egipto, hermano, sino a lo que el Señor Jesús hizo, hermano, querido, a lo que el Señor Jesús hizo en otros hechos históricos que de algunos tenemos poca referencia y de otros tenemos más contexto de tipo histórico, hermano. Entonces, en el caso puntual, dice Judas, dice que habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto de una vez para siempre, viene un acontecimiento importante, querido hermano, que dice lo siguiente. No sé si me sigas, pero dice puntualmente, después de esto, el referente que decía es que no solamente salvó al pueblo de Egipto, ¿sí? De una vez y para siempre, sino que después de esto, dice Judas, destruyó a los que no creyeron. Aunque el punto aquí es que yo creo que no es que esta expresión después destruyó a los que no creían, sino yo creo que más bien la narrativa tendría que ser no solamente habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto de una vez para siempre, habiendo destruido a los que no creyeron, hermano, ¿no crees? Porque presenta básicamente dos hechos importantes. Uno que está en el versículo 6 y otro que está en el versículo 7. Ambos eventos, hermano, ambos eventos son previos a la salida del pueblo de hebreo de Egipto. ¿No lo crees así, hermano? Sí, son previos. Ambos. Y quizás uno, porque no hay mucho referente con respecto a eso, quizás el del versículo 6 no sea solamente previo al evento de Egipto y al evento del versículo 7, sino posiblemente ese haya sido antes de la fundación del mundo, ¿no crees? Probablemente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos mucho referente contextual con respecto a eso. ¿Qué es lo que dice? Dice lo siguiente, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Este evento del versículo 6, mi querido hermano, este evento del versículo 6 posiblemente sea previo a la historia. Aunque yo tratando de documentarme con respecto a qué pensaban otros pensadores cristianos con respecto a esto, pues hay varios comentarios acerca de las posturas con respecto a este versículo 6. Este versículo 6 creo que también está en 2 de Pedro 2:4, ¿no, hermano? Así A ver, es. sí, En segundo de Pedro 2:4. creo que ven. En 2 de Pedro 2:4, Pedro hace un, un comentario paralelo, y si gustan lo leemos, queridos hermanos, en 2 de Sí, Pedro 2:4, donde dice, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro los entregó a cadenas de oscuridad,
reservados hasta el juicio. Esto es lo que dice Pedro. Y lo que dice Judas, pues es algo muy parecido. Y Léelo. dice, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Algunos pensadores, es una postura que leí, es que dicen que esto no fue un hecho real, sino que es metafórico, hermano, en el sentido de que cuando dice que, cuando dice que los ha mantenido bajo obscuridad, argumentan que se refiere a que se han mantenido bajo una obscuridad espiritual. Y el otro punto es exactamente en ese sentido, el punto de que están en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Dicen ellos que tiene que ver con que no tienen perdón y que ya están de alguna manera, ahora sí que sentenciados hasta el gran día. Sin embargo, la narrativa pareciera ser otra, que bueno, aquí quisiera que pudiéramos platicar acerca de esto, que ¿qué piensas con respecto a pues, quizás una tercera o cuarta postura con respecto a esto? Yo leía estas dos partes y estas dos partes evidentemente pues apuntan a una cuestión que es de tipo metafórica en el sentido de que están en la oscuridad espiritual y la otra es que pues que ya no tienen perdón. Pero es muy importante, hermano, creo yo, no quedarnos con el hecho de que Jesús estuvo en la salvación del pueblo de Egipto, sino que el Señor Jesús ejecuta acciones las cuales Judas documenta, hermano, las cuales Judas documenta en el sentido del gran poder del Señor Jesús al, de alguna manera, castigar a los ángeles que salieron de sus moradas, ¿sí? Y la otra es que el hecho del versículo 7 de Sodoma y Gomorra. Algunos también sostienen con respecto a Génesis 6, creo que del versículo 2 en adelante, donde se cita que estos ángeles bajaron de sus moradas, tuvieron relaciones con las mujeres hermosas de la tierra y que de ahí surgieron los gigantes y ahí hay entonces eso es lo que algunos argumentan que el Señor no les perdonó. Sin embargo, otros argumentan que pues se quisieron sentar en el trono de Dios, hermano. Quisieron ser como Dios y Dios los castigó a tal grado que la intervención es del Señor Jesús. ¿Qué opinas, mi querido hermano? Pues mira, fíjate que los que opinan, por ejemplo, que Judas 6, cuando se refiere el escritor a que ha mantenido a los ángeles que no guardaron su estado original bajo oscuridad y que esta oscuridad no es tanto espacio temporal, sino es una oscuridad en términos teológicos, vamos a decir, Espiritual. en verdad espiritual, nos encontramos con alguna dificultad si es que vamos a interpretar oscuridad en este término espiritual o eh, de acuerdo a segunda de Pedro 2:4 en otro sentido, porque dice ahí que los arrojó al tártaro, Ujú. O sea, fíjate, no armonizaría con Pedro, ¿verdad? ¿verdad? No sencillamente entregándolos a cadenas de oscuridad en el tártaro. O sea, y no creo que el tártaro se refiera a un estado de oscuridad espiritual. ¿O tú crees que sí?
¿no? Evidentemente es muy elocuente Pedro al decir que fueron puestos en un lugar, ¿no? Claro, Espacial. claro. Y que esa oscuridad, pues es ahí sí, si tú quieres, quizás la ausencia de Dios, la lejanía absoluta de Dios. Eh, Quizás hasta podría caber, fíjate, la idea de una oscuridad espiritual que por supuesto la tenían desde la decisión de ser como Dios, la decisión de contravenir el orden de la creación de Dios para tomar mujeres hermosas, que es muy probable que a esto se refiera el pasaje cuando habla de que los ángeles eh, Abandonaron. abandonaron su propia morada. Ujú, Eh, ya había oscuridad en ellos. O sea, y la oscuridad los empujó, y oscuridad espiritual en ellos, pues que los decidió a tomar acciones tan de inmenso riesgo, tan violentas contra Dios, que no supieron a quién se enfrentaban. Y resulta que pues permanecen en esta tiniebla. Quizás el Señor, digamos, confirma a estos seres en esa oscuridad espiritual, pero que aparte de esto, ¿verdad? La oscuridad es una descripción del lugar a donde fueron arrojados, pues es también pues es una auténtica posibilidad, hermano. ujú. Sí, evidentemente dos cosas. No tenían perdón, no tenían salvación y evidentemente estaban muertos espiritualmente. O sea, tenían una condición espiritual, este, no caída como la del hombre, porque el hombre tiene posibilidades de salvación, pero ellos ya no. O sea, esa es una diferencia importante. Sí, y esta posibilidad es la obra de Cristo, no hay otra. Nada más. Ahora, cuando la escritura se refiere, hermano, a potestades, gobiernos y potestades, ¿crees tú que se esté refiriendo a este tipo de personajes, hermano? A Quizás, estos hermano, ángeles claro, pues mira, puede ser que estas potestades, aunque no están definidas, no hay, la escritura no ha puesto un límite, pues es probable, pero aquí hablamos de probabilidades, de que de estos ángeles especulación, estén comprendidos dentro de estas potestades, ¿verdad? Hay varios pasajes interesantes, por ejemplo, mira, la carta a los colosenses en el versículo, dos, en el capítulo 1, versículo 15, ujú, dice, por ejemplo, que Cristo, fíjate nada más el poder creativo del Señor, ¿eh? Es Colosenses, perdóname tú, uno, dos quince, sí, ¿no? sí, donde dice, no, es el uno, porque mira, fíjate, a lo mejor tú estás pensando en otro pasaje que también es importante, relevante para esto que estamos diciendo aquí. Al que me quiero yo referir es aquel en el que Cristo es el creador de tronos, dominios, principados o potestades. Ujú, Dice, Él es la imagen, leyendo Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este primogénito significa primero en importancia. ujú, No es en el sentido, digamos, humano, familiar, de que el primogénito es el primero de los hermanos que nace, sino el primero en importancia. Luego dice el 16, porque en él,
fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Y fíjate qué cosas, las visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades. Todas las cosas, incluidas estas que acabo de mencionar, han sido creadas por Él y para Él. O sea, Él es Y- el creador de esto. Ahora, que fueron, digamos, ahora todas son malas o son perversas, no, Dios no hubiera hecho nada malo ni nada perverso. Que dentro de los ángeles, antes de la caída angélica, Lucero haya sido incluido y huestes de ángeles dentro de estos dominios o principados, pues me luce a mí que sí. No sé qué piensas tú, muy querido hermano. Me luce que sí están allí incluidos y que algunas de estas se corrompieron, pues como le pasó a Lucero, que finalmente cae y es seguido de una hueste de ángeles, ¿verdad? Y como alguna vez comentábamos, Cómplices. cómplices, que alguna vez comentábamos, ¿te acuerdas de que hay unos ángeles perversos que fueron los que menciona Judas y Pedro, que fueron arrojados al tártaro en prisiones de Ujú, oscuridad, en cadenas, dice? Pero hay otros que están libres, como ujú. aquellos a los que enfrentaron al Señor, ¿te acuerdas? Los que estaban en los hombres, aquellos en los Sí. endemoniados, ¿verdad? Que no están propiamente hablando de en cadenas de oscuridad lanzados al tártaro y que sí temieron Ujú, cuando el Señor los echó fuera. Dijo, Señor, no nos envíes todavía, ¿te acuerdas? No nos envíes a, sí, sí, encarcelarlos. ¿verdad? O sea, para hacerles compañía a los otros que ya estaban encarcelados. Ujú, O sea, disfrutaron de un tiempo y siguen quizás disfrutando de un tiempo de estar sin cadenas, usados por el Señor ciertamente en su plan perfecto de redención, pero que van a finalmente a terminar en el juicio. Y fíjate, en el juicio del último día, hermano, ujú, no solamente personas, sino también ángeles van a ser juzgados ese día. ujú. Pues sí, pero sí hay varios textos que hablan acerca, mira, por ejemplo, en el diálogo que tiene Satanás con el Señor Jesús, evidentemente, pues, eh, él no sabía, en primer lugar, con quién estaba hablando, y tampoco era un personaje de credibilidad. ¿Sí me explico, hermano? O sea, y con decir personaje de credibilidad, quiere decir que, pues lo que estaba refiriendo, como es él, el padre de la mentira, pues estaba diciendo cuentos, ¿no? O sea, estaba mintiendo. En Lucas 4, hermano, Lucas 4, sí, versículo 6. Fíjate lo que dice, lo que le dice, voy a leer desde, bueno, el versículo 4, donde el Señor Jesús le responde al diablo, dice, está escrito, no solo solamente de pan vivir el hombre. Entonces, dice, haciéndolo subir, le mostró todos los reinos del mundo en una fracción de tiempo. Y le dijo el diablo al Señor Jesús, toda esta potestad y su gloria te daré. Y luego refiere un asunto, dice, pues a mí me ha sido entregada y al que quiero la doy. Y será toda tuya si te postras y me adoras. ¿No? Evidentemente el Señor Jesús le responde y le dijo, dice, está escrito, ante el Señor tu Dios te postrarás
y a él solo servirás. Evidentemente, Satanás no sabía con quién estaba tratando, porque a Satanás le fue oculto o no le fue revelado el plan eterno de redención. Satanás no estuvo presente cuando el Señor hizo este plan eterno, donde se describen y se definen un caudal de gracia y de bendiciones para la humanidad, donde se conforma la Trinidad, donde se conforma el fundamento apostólico, donde se planea, vamos a decir, la entrada de los gentiles al reino de Dios y donde se plantean un montón de cuestiones que tienen que ver acerca del reino de Dios y más cosas, hermano, solamente por decir algo. Entonces, pues Satanás lo único que quería, ingenuamente, es que Cristo lo adorara. ¿Sí? O sea, evidentemente se estaba portando como un payaso. Pero mira, hermano, lo que dice, toda esta potestad y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada y al que quiero la doy. Esta potestad, hermano, es lo que él se adjudica como las potestades de lo que acabas de leer. Mira, te voy a leer otro que yo encontré por ahí, mira. Vamos a leer ahí mismo en Colosenses, el que yo te decía, el 2:10, 2:9 de Colosenses 2:9. Porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Estoy leyendo Colosenses 2:9 de la Biblia textual 4. Dice, y habéis sido hechos completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, está diciendo que es la cabeza de todo principado, y quizás pensando en principado como la parte humana y potestad como la parte eh, de estos que eran y que ahora están eh, en la oscuridad, hermano, que han sido arrejados, donde Cristo es la cabeza de toda esta parte. Ahí, es ahí en el 2:10. Ahí mismo, hermano, en el 2:15 dice, bueno, del 2:14 dice, cancelando el documento de deuda con los decretos que nos era contrario, y lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz, y después de despojar en ella a los principales y a las potestades, de despojarlos, dice, los humilló públicamente al llevar los prisioneros Mm, en desfile triunfal. clarísimo. Y Pablo sigue diciendo en varios lugares que él, ¿sí? Es la cabeza. Mira, ahí te va otro. En Efesios, hermano. Vamos a leer Efesios. Vamos a leer el 3:10, hermano. 3:9. Dice Pablo. 3:8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y sacar a la luz cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los celestiales, conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
Es decir, pareciera decir que aquí Pablo ya da un poquito más de luz en el sentido de que estas potestades las ubica en un lugar, ¿no, hermano? ¿Qué opinas? Sí, de hecho las ubica en el aire. Falta todavía saber con precisión. En los celestiales, dice. Sí. Y Aquí evidente, Efesios menciona principados y potestades en los celestiales. Hermano, ¿será estos principados y potestades de los celestiales las mismas potestades eh, y principados a los que se refiere Pablo en Colosenses que acabas de leer, que humilla públicamente? yo creo que sí. Si me lo preguntas, mi postura es sí. Entonces la cuestión es como que la iglesia da a conocer una sabiduría divina, una sabiduría celestial, fíjate, a los principados y las potestades. Mira, fíjate que aquí hay un hecho importante. El hecho, bueno, lo que acabamos de leer, ¿no? En lo que acabamos de leer es que Pablo dice que esto que estuvo oculto durante las edades, ahora ha sido revelada a su iglesia. Y Y luego la que iglesia a los celestiales y a los principados. exactamente, la iglesia se hace depositaria de lo que estuvo oculto, hermano, durante todas las edades. Es más, la iglesia se hace depositaria del gran misterio del plan eterno de redención y revela estas cosas. O sea, la iglesia jugando un papel fundamental en la revelación, en la plena revelación, ¿sí? Me quedé pensando mucho en lo que platicamos el viernes con respecto a que el texto de Mateo 11, donde dice que el Señor Jesús conoce plenamente al Padre y el Padre conoce plenamente al Hijo, donde el verbo que se utiliza es un epiginosco, que significa conocimiento pleno. Es exactamente el mismo verbo, hermano, que utiliza Pablo en Efesios, en Romanos, en Colosenses, en Filipenses, perdón, en Colosenses, en Filipenses, en el mismo Pedro, hermano, en el mismo, es las mismas cartas de Pedro, donde dice Pablo, de manera, lo voy a parafrasear, dice, y esta es mi oración, y lloro para que Dios os dé el pleno conocimiento de la sabiduría de Dios. Y este pleno conocimiento es exactamente el mismo verbo que utiliza con respecto a que el Hijo conoce plenamente al Padre y el Padre conoce plenamente al Hijo. Es decir, con esto quiero decir que entonces la iglesia es la depositaria, hermano, de estos misterios que han sido ocultos durante las edades y que al día de hoy han sido reveladas a su iglesia. Pero con respecto a esto, es decir, con respecto a las potestades, evidentemente vemos la primacía y el poder del Señor Jesucristo en esto, porque Judas lo pone justamente en el lugar, hermano. Judas lo pone justamente en el lugar donde dice, sabes que el poderío de Cristo es este. No solamente salvó al pueblo hebreo de los egipcios, sino que también destruyó a estas potestades que pues de alguna manera estamos presentando, querido hermano, estas potestades del versículo 5 que yo creo que son esas, perdón, del versículo 6 a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada.
los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Y bueno, aquí es si este acontecimiento es previo a la creación del mundo, por lo tanto, esta es una manera de mostrar la preexistencia del Señor Jesús. Antes de la Claro, historia, antes de la historia, mucho antes de la historia, en la eternidad. ¿Cómo ves, hermano? interesante, es un tema fantástico para seguir estudiando, hermano, qué barbaridad. Y bueno, están esos referentes. El siguiente referente que hay, ejemplo que pone Judas, ya es la historia, hermano. Ya es propiamente la historia. Es el Señor, ¿sí? Es el Señor destruyendo Sodoma y Gomorra. Es el Señor Jesús. Judas lo está diciendo. Es el Señor Jesús. Y aquí, no sé qué te parece si leyéramos Génesis 18 y avanzadito el 19 de la Septuaginta de Natalio Fernández. ¿Cómo ves, hermano? Bien, ahorita te lo leo. Primera de Corintios, luego vamos allá, porque fíjate que, ¿por qué los destruye Cristo? Bueno, pues porque lo tentaron en Claro. el desierto. ¿Te acuerdas de Primera de Corintios 10:9? Sí, claro. Vamos a leerlo si me lo permites. Lo leímos hace Nada ocho más días, para, el 4, ¿no? sí, es 10:9. Sí, adelante, hermano, hasta el 12, ¿no? Dice, ni tentemos a Cristo. Bueno, mira, y el escenario es Israel en el desierto. Dice todo el capítulo 10, de hecho. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjate la presencia de Cristo a lo largo de la caminata Ujú, larguísima de los judíos en el desierto. Y luego dice, y todas estas cosas sucedieron, versículo 6. Versículo 5. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, con todo y que la roca espiritual los seguía. Dice, con todo Dios no se agradó de muchos de ellos. Y es lo que está diciendo Judas también, hermano. Pues quedaron tendidos en el desierto y todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, tal como ha sido escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se los hizo levantar a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Y déjame decirte que esa fornicación, hermano, a la que está hablando aquí, de la que está hablando aquí, es inmoralidad sexual, es pornía. Ni cometamos inmoralidad sexual como algunos de ellos la cometieron, y en un día cayeron 23,000. Y luego 9, hermano. Ni tentemos a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecían por las serpientes. Fíjate, tentaron a Cristo. O sea, Cristo está presente en la travesía del desierto. Les sigue como la roca. Les da de comer. Les da la ley. Y luego, hermano, lo tientan. ¿Qué ujú, no es exactamente lo que está diciendo Judas acá atrás, hermano? Dímelo. ujú. Exactamente. Judas 6 dice, hablando de Israel, ¿dónde está, hermano? El Judas 6 es el de los ángeles, Judas 7 7, Sodoma, Sodoma y Gomorra. Sí, Gomorra. Ujú.
Pero veníamos nosotros hablando Ujú. de Israel en el desierto. O sea, el hecho de que Jesús está presente y tientan a Jesús En el 5. en el 5. Dice Judas 5, y quiero recordaros a vosotros que sabéis todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto de una vez para siempre, después destruyó, él es el sujeto, Claro, eso es lo que yo te decía. Él es el sujeto, él es él, el ejecutor de esas cosas. exactamente. Él es el que los destruye y no nos cabe duda de que se refiere a Jesús, como Pablo lo corrobora en 1 Corintios 10, 4 y 9. Ahora sí, Mm. hermano, vamos a leer. Deja saco. ¿Qué es, Tengo en hermano? es Génesis 18. No tengo yo aquí mi libro, Aquí, pero lo aquí tengo te en lo paso. electrónico, hermano. ¿Cuánto quieres, hermano, que leamos de este capítulo? Hijo, pues a mí Porque en es muy realidad, largo. me gustaría que leyéramos, pero algunos hechos interesantes. Vamos quizás leer los, primeros versículos del 18 y luego, que leamos, por ejemplo, La parte de Sodoma y Gomorra, es que fíjate que es el diálogo, hermano. Yo me gusta, yo al leerlo me llama la atención el diálogo. El diálogo que hay con Abraham. Mira, si quieres, entre el Señor y Abraham, ¿verdad? sí, mira, si quieres leo yo una partecita, ¿sí? Yo lo tengo aquí en electrónico. Tú me dices si este electrónico coincide con con tu versión de Natalio Fernández. Si la quieres presentar para que la vean los hermanos, solamente Sí, cómo no. Aquí la tienes. es ese. Es el primer libro de la Biblia griega de la Septuaginta del Pentateuco, ¿sí? Es uno de 5 volúmenes, ¿ve, hermano? De 4. De 4 volúmenes, perdón. Sí. El Pentateuco, uno de 4 volúmenes, es la traducción de la Septuaginta de Natalio Fernández al español, del texto griego al español. Dice el uno, y Dios se le apareció junto a la encina de Mambré, mientras estaba sentado a la puerta de su tienda al mediodía. Alzó la vista, vio con sus ojos y mira, 3 hombres estaban de pie delante de él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda, se posternó sobre la tierra y dijo, Señor, si he encontrado favor delante de ti, no pases de largo ante tu siervo, que traigan agua, laven vuestros pies y refrescaos bajo el árbol. Traeré pan y comeréis, ya que por eso os habéis desviado hacia vuestro siervo. Después continuaréis vuestro camino. Y dijeron, sea así, haz como has dicho. Abraham fue raudo hasta la tierra, hasta la tienda junto a Sarra, y le dijo, date prisa, amasa 3 medidas de harina fina y haz panes cocidos al horno. Abraham corrió hacia las vacas, tomó un ternero tierno y hermoso y se lo dio al sirviente, quien se apresuró a prepararlo. Tomó manteca, leche y el ternero que había preparado, se lo ofreció y comieron. Y él se mantenía junto a ellos bajo el árbol. Aquí la descripción es extremadamente interesante, hermano. Y te voy a decir por qué. Es decir, se presenta a Dios ante ellos como, como un,
como una relación divina con Abraham. Pero los que realmente estaban delante de él eran tres varones, hermano. Tres varones que tuvieron la deferencia, vamos a decirlo así, porque lo aceptaron, de estar con Abraham. Y Abraham hace una serie de acciones de tipo humana: lavarles los pies, preparar comida, comieron, pero Abraham se dirigía a uno de ellos, al Señor. La palabra que utiliza aquí, la Septuaginta en griego, es Kyrios, que es el Señor. Bien, posteriormente sigue el diálogo en el versículo 18, hermano. Sigue el diálogo. El 13. Y dijo el Señor a Abraham: ¿por qué se ha echado a reír Sara, diciendo para sus adentros? Es decir, el Señor le dice: Sara va a tener un hijo. Y evidentemente Sara tenía 90 años. Ella se ríe. Dice: bueno, yo ya a los 90 años. Pero bueno, ese es el diálogo. En el versículo 16 del 18, versículo 16 del 18, dice: los varones se fueron de ahí y tendieron la mirada sobre la superficie de Sodoma y Gomorra, y Abraham caminaba con ellos acompañándolos. Y el Señor dijo: ¿voy yo a ocultar a Abraham, mi siervo, lo que hago? Abraham se convertirá en una nación grande y numerosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra, pues he sabido que mandará sobre sus hijos y su casa después de él. Custodiarán los caminos del Señor para practicar la justicia y el juicio, con el fin de que el Señor atraiga sobre Abraham todas las cosas que le habló. Y dijo el Señor, estoy en el versículo 20, el clamor de Sodoma y Gomorra se ha multiplicado y sus pecados son muy grandes. Así que voy a bajar para ver si obran conforme al clamor contra ellos que llega hasta mí, y si no, para saberlo. Los varones, los otros dos, se volvieron de ahí y fueron a Sodoma, pero Abraham seguía estando delante del Señor. Es decir, el Señor se presenta con dos varones. Dos varones se van a Sodoma y Gomorra y el Señor se queda con Abraham. Y empieza el diálogo entre Abraham y el Señor. Y le dice en el versículo 24, si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿los vas a destruir? ¿No vas a perdonar todo el lugar por los 50 justos? Si es que están en ella, de ningún modo, tú no obrarás así, matar al justo con el impío, ni será el justo como el impío, de ningún modo. Tú que juzgas toda la tierra, ¿no vas a hacer juicio? Y le dice el Señor le dijo: si encuentro 50 justos en la ciudad de Sodoma, perdón, perdonaré a todo el lugar por causa de ellos. Y sigue el diálogo, hermano, entre Abraham y el Señor. Pero es un diálogo, este, de frente a frente, de cara a cara, hermano. Los otros dos personajes ya iban para allá. Vamos a brincarnos al versículo
19, al capítulo 19, versículo 1. Capítulo 19, versículo 1. ¿Está coincidiendo, verdad, hermano? ¿No te oímos? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Sí, hermano, perdón. Bien. Dice lo siguiente. En el versículo 19 ya dice qué tipo de personajes eran los dos que salieron hacia Sodoma. Dice, los dos ángeles llegaron a Sodoma por la tarde y Lot estaba sentado junto a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para salir a su encuentro. Se posternó rostro en tierra y dijo, mirad, señores, desviaos hacia la casa de vuestro siervo, pernoctad y lavad vuestros pies, y al amanecer continuad vuestro camino. Mas le dijeron, no, sino que pernoctaremos en la plaza. Y él les urgía con insistencia, se desviaron hacia él y entraron en su casa, les ofreció una bebida, les coció unos panes ácimos y comieron. Versículo 4. Antes de irse a dormir los hombres de la ciudad, los sodomitas rodearon la casa, desde los jóvenes hasta los ancianos, todo el pueblo a una, llamando a Lot y le decían, ¿dónde están los hombres que entraron en tu casa esta noche? Sácalos para que nos acostemos con ellos. Bien, viene la trifulca de que querían entrar a la fuerza por ellos. Los ángeles intervienen, hermano, someten a toda la gente en apoyo a lo que estaba sucediendo y le dicen en el versículo 12, y los varones dijeron a Lot, ¿tienes a alguien aquí, yernos, hijos o hijas? A cualquier otro que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque nosotros vamos a destruir este lugar, ya que el clamor contra ellos ha subido ante el Señor. Y el Señor nos ha enviado para arrasarla. Salió Lot y habló a sus yernos, los que habían tomado a sus hijas, y les dijo, levantaos y salid de este lugar, porque el Señor va a arrasar las ciudades. Pero sus yernos creyeron que bromeaba. Cuando estaba amaneciendo, los ángeles metían prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a las dos hijas que tienes y sal. No vayas a perecer tú también junto con las iniquidades de la ciudad. Es decir, los ángeles los apresuraban y se alborotaron, pero los ángeles agarraron su mano de su mujer y las manos de sus dos hijas, porque el Señor le perdonó. Y ocurrió que cuando los habían sacado fuera, dijeron, salva, salva tu vida, no mires hacia atrás, ni te detengas en todo el territorio, sálvate en la montaña, no vayas a ser atrapado también tú. Bien, se va a un pequeño pueblo, diciendo, ahí estaré salvo. El pueblo se llama Segor, y viene el versículo 23 del capítulo 19. El sol salió sobre la tierra y Lot entró en Segor. Y fíjate cómo dice, versículo 24. Y el Señor llovió sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, que venía del Señor desde el cielo, y destruyó estas ciudades y todo el territorio circundante, todos los habitantes de las ciudades y todo lo que brotaba de la tierra. Y su mujer miró hacia atrás y se convirtió en una estela de sal. Entonces Judas, hermano, les dice,
con toda claridad. Judas les dice, quiero recordaros a vosotros que sabéis todas las cosas, que Jesús habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto de una vez y para siempre, después destruyó a los que no creyeron. Versículo 7. Así como a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. Es decir, Judas les está diciendo que uno de los tres personajes que se presentó con Abraham, dos ángeles y el Señor, era Cristo. ¿Cómo ves, hermano? Impresionante. Es decir, les está haciendo referencia al versículo 24 del capítulo 19. Obviamente todo el diálogo es interesantísimo. Es decir, como si el Señor tomara del hombro a Abraham y le dice, mira, Abraham, ven, esto va a pasar. Si hubiera 50 justos, no voy a destruir. Si hubiera 45 justos, no voy a destruir. Si hubiera 40 justos, no voy a destruir. Y había un diálogo entre Abraham y el Señor Jesús. Obvio, este acontecimiento es antes de la salida de Egipto, hermano. Ahora, ¿por qué pensamos nosotros que es el Señor Jesús y no Dios? Lo Porque aclara, lo la aclara Judas. Septuaginta, la Septuaginta cuando se refiere a Cristo, dice Kyrios. Quirios, exactamente. Exactamente. Cuando se refiere a Dios, dice Theos. Feos. Claro. Y cuando se refiere a Cristo como Señor y Dios, dice Kyrios Theos o Theos Kyrios, No, no, sí, Quirios ¿verdad? Seodos. Esto es muy, muy interesante, hermanos, porque a Jesús se le llama Kyrios en las El Señor. escrituras, en las escrituras. No, y fíjate Jesús cómo es es el el versículo Señor. 24, hermano. Y el Señor llovió sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego que venía desde el Señor, desde el cielo, y destruyó estas ciudades y todas las territorios circundantes. Y lo está diciendo Judas. Es un relato interesantísimo, hermano, en muchos sentidos. Tu micrófono. Hermano, que no nos estamos equivocando al situar al Señor Jesús en la destrucción de Sodoma y Gomorra y del diálogo que tuvo Abraham con el Señor en en el desierto. Sus salidas, ¿te acuerdas? Decía Miqueas 5:2, las salidas del Quirios, dice, son desde los días de la eternidad. Sus salidas, Ujú, muy importante. Y utiliza la palabra griega exodus, ujú. exodis, de hecho, porque es un plural masculino. Bueno, pues te me adelanté, hermano. O creo que es femenino. No, no, no te me adelantaste nada, sino resultó ser una conversación muy interesante y confiamos que sí les haya parecido a nuestros hermanos y hermanas esta noche al entrar en estos textos y destacar la persona de nuestro Señor Jesús eh, a lo largo y a lo ancho de su de su maravilloso plan salvador. Esto no quiere decir, hermanos, que se relega a Dios Padre. No, hermanos, ni a Dios el Espíritu Santo. Podemos decir, entre comillas, favoreciendo al Hijo. No, hermanos, es el Dios Trino que actúa junto. Donde está el Hijo, como
Decía el gran pensador Agustín del siglo IV, donde está el Hijo, ahí está el Padre y ahí está el Espíritu. No hay un solo lugar en el universo, en la creación, que solamente sea habitada por una de las tres personas de la Trinidad. Donde está uno están todos. Lo que hace uno hacen todos. Se habla del Espíritu de Cristo y del Espíritu Santo en Romanos 8 y ya hay todo un océano de maravillas con respecto a la acción de la Trinidad, sus nombres, sus interacciones en el plan de la creación y de la redención. Pues bien, mi querido hermano José Antonio Septién González de Cosío, hemos terminado la charla bíblica de este 12 de agosto del 2026. Podemos decir que hemos visto hasta el versículo 7. Podemos decir que hemos visto hasta el versículo 7, hermano. Perfecto, hermano. Si tienes algún comentario adicional sobre el No, 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 versículo 7, ninguno, ninguno, hermano. arrancaremos a partir del versículo 8 para la siguiente semana, si Dios nos lo permite. Muy Entonces, bien, hermano. os damos por concluido. Vamos a pasar, hermano, a, a saludar a los hermanos, ¿te parece? Sí, cómo Para no. ver quién nos escribe, quién nos pregunta, quién hace aportaciones, que son muy importantes siempre, quién nos saluda. Y bueno, nos gustaría mucho tener, si es posible, noticias de nuestros hermanos colombianos que nos oyen en charlas bíblicas. Pero, mi querido hermano, déjame cambio de plataforma. Tú sabes que trabajamos dos plataformas y que a veces esto nos complica un poco la vida, pero me cambio de plataforma para ver el programa. Déjame ver si lo encuentro. Paciencia, por favor, hermanos. ¿Ya pudiste conectarte tú, hermano? Sí, Sí. ¿Ves algunos, tengo tres en este momento aquí. Tres mensajes. Si quieres, les doy lectura con mucho gusto. sí, Nuestra hermana Emma Castillo nos saluda. Hermanos, primogénito entonces no señala orden de creación porque el Señor es eterno. No tiene principio de días ni fin de ellos, sino más bien señala la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo en todo, así como su supremacía absoluta. Él es el primer lugar en todo y Él que está presente ejerciendo dominio total en la historia sobre toda su creación y su iglesia. Amén, hermana. Nuestra querida hermana Emma. Justamente así, hermano. Esto es lo que significa primogénito por las razones que usted ha expuesto aquí. Muchas gracias por su comentario. No sé si quieres tú comentar algo, mi querido hermano, ¿no? sobre esto que nuestra hermana. De alguna manera, expresado lo que tú de alguna manera dijiste y lo ha hecho de manera muy bien la hermana. Dice, señala para la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo en todo, dice. Muchas gracias, Gracias. hermana, por su aportación. Nuestra hermana Castillo, antes de este comentario que nos acaba de enviar, nos saluda. Parece ser que tuvo alguna dificultad, que dice, al fin logré entrar. Espero que no haya sido muy complicado, nuestra hermana Emma. Un saludo fraterno a todos y nuevamente muchas gracias por estos estudios tan edificantes. Nuestro hermano Paco Jiménez nos dice, buenas noches hermanos, desde aquí, desde Lima, Perú. También me da uno a esa petición, me uno a esa Ujú. petición del hermano Armando,
por nuestros hermanos venezolanos y colombianos en gracia y justificado, y un saludo especial para todo el equipo. Abrazos rompecostillas. Muchas gracias, hermano, por su correo. Nos escribimos por correo y te manda a saludar, hermano. De momento tengo nada más estos tres, mi querido hermano. Sí, pero hay algunos más que nos mandan un emoji. No comentan nada, pero sí nos mandan un afecto a través de un emoji. Esto es un me encanta y el otro es un me gusta. Y nos manda Roberto Magaldi, Marlene Rodríguez, Elmer Méndez y Emma Castillo, un me encanta. Y también Nelson Naranjo Bravo y Sadnaf Panea, hermano. Son los que tenemos con estos tres comentarios. Regularmente en el transcurso de la semana van agregándose más, hermano, más saludos y más emojis con respecto al programa, pero al parecer son todos los que tenemos el día de hoy, mi querido hermano. Así es, hermano. No veo yo más. Y bueno, siendo así, entonces, mi querido hermano Septién, damos por concluida la charla bíblica de este miércoles 12 de agosto del 2026. Que tengan todos ustedes las muy buenas noches y les dejamos un fraternal saludo y abrazo. Nuestro querido hermano José Antonio Septién. y Armando González, los saludamos y nos despedimos de ustedes. Tengan ustedes las buenas noches.